La burra que habló en la Biblia. En la tierra de Moab, el rey Balac se alarmó ante el crecimiento del pueblo de Israel. Temiendo por su reino, decidió buscar la ayuda de un profeta llamado Balaam para maldecir al pueblo elegido por Dios. Balac envió mensajeros a Balaam con una propuesta tentadora. Cuando los mensajeros llegaron a Balaam, le transmitieron el deseo del rey. Balaam, consciente de que no podía hacer nada que fuera contrario a la voluntad de Dios, les pidió que pasaran la noche para consultar al Señor. Esa noche, Dios le habló a Balaam y le advirtió que no maldeciría al pueblo de Israel, ya que estaba bendecido. Al día siguiente, Balaam informó a los mensajeros que no podía cumplir con la petición del rey Balac. Sin embargo, Balac no aceptó esta respuesta y envió mensajeros más importantes y prometió recompensas aún mayores. Movido por la codicia y la tentación, Balaam decidió ir con los mensajeros de Balac. Dios estaba enojado por la actitud de Balaam y envió a un ángel para detenerlo en el camino. Balaam, sin saber lo que le esperaba, partió montado en su asna. Mientras viajaba, el ángel del Señor se colocó en el camino con una espada desenvainada. La burra de Balaam, al ver al ángel, se apartó del camino y se metió en el campo. Balaam, enojado por el comportamiento de su burra, la golpeó y la hizo regresar al camino. Pero la burra no se detuvo y continuó su camino. Esta vez, el ángel se colocó en un lugar estrecho entre dos paredes. Al ver al ángel nuevamente, la burra se apretó contra la pared y, en su intento por evitarlo, aplastó el pie de Balaam contra la pared. Nuevamente, Balaam golpeó a su burra. Después de continuar un poco más, el ángel se colocó en un lugar tan estrecho que no había espacio para que la burra se apartara. Sin opciones, la burra se acostó debajo de Balaam. Furioso por la aparente desobediencia de su burra, Balaam la golpeó por tercera vez. Entonces, un milagro ocurrió. El Señor permitió que la burra hablara. La burra preguntó a Balaam, ¿por qué me has golpeado 3 veces? Y Balaam respondió, porque te has burlado de mí, si tuviera mi espada en la mano te mataría. Y la burra respondió, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que me tienes hasta hoy. ¿Me he comportado antes así? Entonces respondió, no. El asna le recordó su lealtad y buen servicio. En ese momento, los ojos de Balaam se abrieron y vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada. Lleno de temor y arrepentimiento, Balaam se postró ante el ángel. Y el ángel le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna 3 veces? 3 veces me puse en tu camino y ella 3 veces se apartó. De no ser por ella yo te habría matado a ti y ella viviría. Entonces el ángel del Señor le recordó a Balaam que solo debía decir lo que Dios le ordenara y no ir en contra de su voluntad. Balaam, reconociendo su error, prometió obedecer al Señor. Después de su encuentro con el ángel, Balaam continuó su viaje con los mensajeros de Balac hacia el reino de Moab. Al llegar, el rey Balac recibió a Balaam con gran honor y lo llevó a un lugar desde donde podía ver al pueblo de Israel. Balac esperaba que Balaam maldeciría al pueblo de Israel desde allí, pero en lugar de maldiciones, Balaam pronunció bendiciones sobre el pueblo. A medida que hablaba, las palabras que salían de su boca eran palabras inspiradas por Dios mismo. Balaam profetizó la grandeza y la bendición de Israel. Reconoció que Dios había bendecido a su pueblo y que ninguna maldición podría prevalecer contra ellos. Balaam también habló de la venida del Mesías, del rey que surgiría de Israel y reinaría con poder y autoridad. A medida que Balaam hablaba, Balac se frustraba cada vez más. Había esperado utilizar las palabras de Balaam en su beneficio, pero en cambio, solo escuchó palabras de bendición y promesas sobre Israel. Finalmente, Balaam concluyó sus palabras proféticas, y a pesar de la insistencia de Balac, no pronunció ninguna maldición sobre el pueblo de Israel. Balaam dejó en claro que solo podía hablar lo que Dios le permitiera y que no podía ir en contra de la voluntad divina. Después de su tiempo en el reino de Moab, Balaam regresó a su tierra.
Aunque había sido tentado por la codicia y había cometido errores en el camino, Balaam había aprendido la lección de obedecer a Dios y reconocer su poder y autoridad. La historia de la burra de Balaam nos enseña sobre la importancia de la obediencia y la humildad. Balaam aprendió que no podía usar su don profético para satisfacer sus propios deseos, sino que debía someterse a la voluntad de Dios. La experiencia de Balaam con su burra nos muestra que incluso las criaturas más humildes pueden ser usadas por Dios para revelarnos su verdad y enseñarnos valiosas lecciones. Y así, la historia de la burra de Balaam se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios, quien no solo guía y protege a su pueblo, sino que también utiliza medios inesperados para enseñarnos y recordarnos nuestra dependencia de Él.